Radio Beresit FM. Escucha la palabra en la voz del pastor capellán Ismael Romero. Un programa edificante, sólido y diferente. Conexión Fe. Un espacio de descanso para tu mente y tu corazón. Son las 9:30 en toda la República del Paraguay. Es momento de la reflexión correspondiente al día de la fecha. Voy saludando a todos los que se suman también a la transmisión a través de la página de la radio en el Facebook, a todos los seguidores de la 100.9, Beresit 100.9, a los grandes amigos que nos van acompañando cada mañana. En este punto horario siempre le damos un tiempo especial a lo que es la reflexión, escuchar un poco el consejo divino para nuestras vidas, analizar nuestras vidas a la luz del consejo de Dios que es su palabra. No estamos aquí para hablarte de religión, ¿no? Ni para hablarte de filosofía ni de ninguna otra cosa. Estamos aquí para hablarte de Biblia, para hablarte de Dios, de su palabra, del consejo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y quiero hablarte de un tema súper importante hoy también, acerca de lo que es el reconocimiento delante de Dios. El versículo está en el Salmos 32:5 y dice: mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Vamos a otras versiones para poder entenderlo mejor. La NTV dice: finalmente yo te confesé mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú perdonaste toda mi culpa, desapareció. La Biblia latinoamericana dice: te confesé mi pecado, no te escondí mi culpa. Yo dije ante el Señor, confesaré mi falta, y tú perdonaste mi pecado, condonaste mi deuda. La TLA, que es la traducción actual, dice: pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú me perdonaste. Cuando hablamos de confesar, viene el significado, significa, valga la redundancia, la palabra significa estar de acuerdo con. O sea, reconocer mi condición. Estoy de acuerdo que merezco lo peor. Estoy de acuerdo que me merezco el castigo, el juicio. Es reconocerse verdaderamente delante de Dios, porque cuando no estamos de acuerdo, simplemente tratamos de justificar los errores, tratamos de apuntar a los demás, pero no hacia nosotros. Tratamos de justificar lo injustificable y queremos seguir simplemente a manera nuestra. Queremos peregrinar de cualquier forma, proseguir de cualquier manera, pero no funciona de esa forma. Por eso es muy importante entender este verso de la Biblia, que habla de un principio muy importante para el éxito en la vida. En una prisión, un reo había sido sentenciado a morar por siempre en una vieja, sucia y oscura mazmorra, no queriendo arrepentirse de su desatinada vida. Orgulloso gritó que de alguna forma escaparía. El rey, en un acto de misericordia y gracia, le dijo que le perdonaría todo si encontraba la única salida existente. Tenía una posibilidad grande. Su celda tenía una roca suelta, una alta ventana y un registro de desagüe. El preso intentó llegar a la ventana. Cuando lo logró, le llevó años aflojar los barrotes solo para darse cuenta de que la altura era tal que le causaría la muerte intentar saltar. El desagüe no fue tampoco la respuesta, ya que si bien estaba abierto, se ahogaría antes de llegar al río. Los años pasaron, decidió escarbar por la roca suelta. Lo hizo solo para constatar que al otro lado había una celda igual. La soledad era impresionante. El encierro se hacía parte de él. Antes de morir de viejo, el reo le dijo al rey: tú me prometiste libertad. Pasé mi vida buscándola con todas mis fuerzas y no la encontré. De haberla, ¿cuál era esa única salida? El rey le respondió: nunca me buscaste, no te arrepentiste, la puerta estaba abierta, la salida era yo. Ese era el paso que él tenía que dar. Hay una puerta de salida de las prisiones de la muerte espiritual, emocional, la vergüenza y la culpa y el tormento que surgen por el pecado. Esa puerta es el arrepentimiento
es la única capaz de dar una libertad plena que brinda paz y nueva oportunidad a aquellos que con humildad de corazón reconocen ante el Rey de Reyes su delito y anhelan el perdón de sus pecados. Por eso dice en el Salmos 32:5, mi pecado yo te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David había hecho lo malo ante Dios y sufrió las terribles consecuencias de sus actos, dejándolo con un cuerpo cansado, una mente turbada, un espíritu deprimido, pues esta es la cuota del pecado. Siempre digo, de momento el pecado es dulce, de momento el pecado es agradable, da gusto, pero luego tiene su cuota. Es que la paga del pecado es la muerte, paga muy mal. En la boca tiene un sabor dulce, pero en el vientre empieza a amargar. Ahí viene la cuota de la falta, del pecado delante de Dios. Entonces David estaba en esa situación, pero cuando lo confesó pudo experimentar el perdón, que le dio la completa libertad. Así como el hijo pródigo confesó y fue perdonado de inmediato, mientras la convicción de pecado no humilla al hombre por completo hasta el punto de perder toda confianza en él mismo, no podrá hallar al Salvador, es decir, no podrá encontrar la puerta de su libertad. La mayoría de los seres humanos siempre tienen un concepto de que no están tan mal. No soy tan bueno ni tan malo, no son capaces de reconocerse delante de Dios. Y de hecho muchas personas se privan y se pierden la bendición de Dios por estas cuestiones, porque no son capaces de reconocerse delante de Dios, no son capaces de humillarse delante del Señor, pues simplemente dicen no estoy tan mal. O simplemente miran por los demás, se comparan con los demás y dicen, pero fulano está peor que yo no estoy en el punto donde ha llegado fulano, yo no caí en esa posición, y de esa forma nos vamos perdiendo lo que es la bendición de Dios en nuestras vidas, porque no nos reconocemos delante del Todopoderoso. No le permitimos al Creador de los cielos y la tierra verdaderamente tomar el control de nuestras vidas. No hay peor ciego que aquel que no quiera ver. No hay peor enfermo que aquel que no reconozca su enfermedad. Eso es lo que pasa con muchas personas. Lastimosamente esa es la condición de muchas personas, porque no son capaces de reconocer su condición delante de Dios, no son capaces de entender, no son capaces de humillarse y entender que necesitan del socorro de Dios, que necesitan del favor de Dios. A veces estamos a un paso de una victoria tan grande, pero ese paso se llama la humillación, el arrepentimiento nada más. Algunos dicen, pero yo hago esto y aquello. Tratamos de poner lo poco que hacemos de bueno como para justificarnos delante de Dios, o como diciendo yo tengo que ganarme esto, yo tengo que hacerme merecedor de esto porque yo hago esto y aquello, pero no es así. No es así. Podemos aplicar como este preso que aplicó toda su fuerza, toda su vida buscando una salida, sin embargo la salida estaba delante de sus narices, por así decirlo, delante de él. Era solo humillarse ante el Rey, reconocer, arrepentirse. Jesucristo lo primero que dijo cuando comienza su ministerio, en el famoso sermón mañanero, el sermón de la montaña, el sermón del monte, como se le conoce comúnmente, en Mateo 5:3, él dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres en espíritu. ¿Pero qué representa ser pobre en espíritu? No se trata de una pobreza material, no se trata de ser miserable, se trata de reconocer nuestra condición de pecadores delante de Dios, reconocer nuestra condición de dependientes, nuestra condición de insuficientes, nuestra condición de que sin Él nada somos, nada podemos. El problema es que llegar a ese punto no es fácil. De labios para afuera siempre decimos, no, sin Dios no somos nada, yo creo en Dios y todo en Dios, Dios, hasta ahí nada más. Pero del dicho al hecho siempre ha existido un enorme trecho. Llegar a ese punto de decir, Señor, yo soy un vil pecador, Señor, yo hice todo mal en la vida, yo hice esto y aquello. No queremos hacer eso. Siempre vamos a buscar justificar los errores, culpar a otros más, pero no somos capaces de reconocer nuestra condición verdaderamente delante del Señor. No somos capaces de decir, Señor, yo hice todo mal. Pero ¿será que Dios necesita? ¿Será que no se enteró? No, claro que se entera. De sus ojos nada se esconden.
Nada se esconde, nada se pierde, nada está oculto a los ojos de Dios, pero Dios es caballeroso, respetuoso, y nos va a seguir este juego hasta donde podamos, porque al fin y al cabo nosotros somos los que necesitamos de él, nosotros somos los que dependemos de él. ¿Qué podemos hacer nosotros sin él? ¿A dónde iremos sin él? ¿A quién pediremos socorro? ¿De qué forma nos mantendremos de pie? Si somos polvo, somos dependientes, somos insuficientes. Pero no reconocer eso es el problema. Pensamos que podemos ir chuleando, como se dice, maniobrando de acuerdo a nuestra astucia, a nuestras limitadas posibilidades, y nos vamos complicando en la vida. Nos vamos complicando más y más. Pero cuando llegamos a un punto en que decimos, Señor, tengo que arreglar cuentas contigo. Yo sé que tú conoces mi vida, me conoces, pero yo tengo que reconocerme. Ese es el punto. Yo tengo que reconocer mi condición para poder recibir la ayuda de Dios. De hecho, los requisitos para la salvación es primeramente el arrepentimiento y luego la confianza en el sacrificio vicario de Jesucristo. Arrepentirse y creer, convertirse de los errores, de los malos pasos, salir de los malos pasos de la vida. Pero para llegar al arrepentimiento uno tiene que llegar al reconocimiento, entender su condición, y es ahí donde el ser humano ha fracasado en su gran mayoría, porque no queremos llegar a ese punto. Justificamos hasta lo injustificable. Según la psicología, nosotros tenemos la capacidad de justificar hasta lo injustificable en nuestra mente. No, pero yo me merezco, no, pero yo tenía que hacerlo, no, pero yo hasta otros, si otros hacen, no tiene justificación, pero si nosotros hacemos, hasta tiene justificación de acuerdo a nuestra mente. Somos buenos en eso, para justificarnos a nosotros mismos, justificar nuestros errores, justificar nuestros actos, justificar lo injustificable. Y eso es lo que muchas veces ha impedido que Dios pueda manifestarse en nuestra vida, porque nosotros justificamos todo, que finalmente no estamos humillándonos delante del Señor. Justificamos todo, que no le permitimos al Señor, o no demostramos que necesitamos de su gracia, porque lo justificamos todo. En pocas palabras, estoy muy bien. Y ese es el problema de la gran mayoría. Yo puedo darme ciertos privilegios, yo puedo darme ciertas libertades, yo puedo justificarme. Entonces, le estamos diciendo al Señor, de momento no necesito de tu gracia, de momento no necesito de tu perdón, de momento no necesito de tu ayuda, porque lo que estoy haciendo tiene justificación, lo que estoy haciendo tiene mérito, lo que estoy haciendo, pues lo hago con mucha razón. El Salmos 38:18 dice, voy a confesar mi iniquidad, pues mi pecado me angustia. Y esa es la realidad. Hasta que arreglemos la situación con el Dios Todopoderoso, hasta que arreglemos cuenta con el Creador de los cielos y la tierra, siempre habrá esta dificultad. Siempre habrá este conflicto en nuestro interior. Mi pecado me angustia, dice el Salmo 138:18. Esa es la realidad. Ahí viene la cuota, los adelantos de los tormentos eternos y no se arregla la situación. La gente no tiene la conciencia tranquila. Y no hay mejor almohada para dormir que tener la conciencia tranquila. El Salmo 51:3 dice, yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado, contra ti he pecado, solo contra ti he hecho lo que es malo ante tus ojos, por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Esta declaración lo hizo David después de haber cometido el pecado terrible de adulterio con Betsabé, y luego trató de ocultarlo, mandó matar a su esposo y terrible, pasó una situación muy triste. Muchos inocentes sufrieron por esto. Dios lo perdonó, pero la consecuencia vino. Lo que hiciste en la oscuridad se te hará en la luz, la espada nunca descansará en tu casa y todo eso. Conocemos la historia, los que leemos la Biblia sabemos cómo fue
lo que él sufrió posteriormente, su propio hijo violando a su hermana, sus propios hijos matándose entre sí, su propio hijo violando a sus mujeres, y todo eso. Pero él tuvo que solucionar con Dios. Y siempre digo, tratando de poner en una balanza el pecado de David y el pecado de Saúl, ¿por qué a Saúl le desechó y a David le perdonó? Porque Saúl nunca habló de esta forma. Saúl nunca tuvo quebrantamiento, remordimiento ni preocupación por lo que hizo. A él simplemente le impresionaba quedarse, lo que a él le preocupaba era quedarse bien con la gente, solo eso. Que Dios lo honre delante de la gente y que Samuel se quede. Aparentemente que no hay problema, que no hay dificultad. Ahí, quédate conmigo, honrame delante de los ancianos y no hay problema. Él nunca se arrepintió, por más de que no hizo lo que hizo David. Sin embargo, David cometió el adulterio, fue el instigador de la muerte de Urías, trató de taparlo, pero fue perdonado. ¿Por qué? Porque él confesó su pecado a Dios, reconoció su condición. Me merezco el infierno, me merezco todo, me arrepiento. Lloró, reconoció su situación. Ahí la historia cambió en su vida. Ahí la situación mejoró para él. Cuando ocultamos nuestros pecados, cuando tratamos de taparlo, siempre el olor putrefacto no lo taparemos. Las consecuencias, los efectos y las secuelas siempre se dejarán ver. Pero si lo encaramos correctamente, si lo confesamos realmente al Dios Todopoderoso y nos humillamos, siempre habrá oportunidad. Proverbios 28:13 dice: quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja, halla el perdón. Como dije, el que no reconoce su enfermedad, ¿cómo puede ser tratado? El ciego que no quiere ver, ¿por qué tratar de ayudarlo? Pero cuando entendemos esto y procuramos sinceramente solucionarlo, procuramos sinceramente arreglarlo, encararlo como corresponde, la situación es diferente. En Jeremías 3:13 dice: tan solo reconoce tu culpa y que te rebelaste contra el Señor, tu Dios, has brindado a dioses extraños tus favores y no has querido obedecerme, afirma el Señor. En 1 de Juan 1:8 dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, que los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. ¿A quién le confesamos? Estamos hablando de Dios. Estamos hablando de reconocernos delante de Él. De hecho, aquí, la palabra hebrea, o la palabra griega, en este caso en la primera epístola de Juan, cuando habla de confesar, significa estar de acuerdo con. Estar de acuerdo con significa esto. O sea que yo estoy de acuerdo que me merezco el infierno, estoy de acuerdo que yo me equivoqué, estoy de acuerdo que yo metí la pata, estoy de acuerdo que yo hice todo lo malo y vengo a arrepentirme. Sí, Señor, lo reconozco, está diciendo esto. Eso significa confesar delante de Dios. Porque hay gente que ya está hundiéndose en la casa, está hundiendo su barco de vida y no quiere reconocer su condición. Siempre los otros son los culpables. Siempre los otros son los responsables. Y no funciona así delante de Dios. Dios quiere responder. Dios quiere sanar. Vengan, volvamos al Señor. Él nos ha despedazado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará, dice en Oseas 6:1. Entonces, el hijo pródigo también, en Lucas 15:17 dice: por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Mira, volvió en sí, dice otra versión. O sea, recapacitó y dice: mira, estoy comiendo la comida que ni los cerdos quieren, pero en mi casa hasta el personal de menor nivel vive mejor que yo. Entonces volveré y le diré a mi padre: yo he pecado. Yo hice al revés las cosas. Me metí en contramano. La embarré totalmente. Ya no merezco ser llamado o ser tratado como uno de tus hijos, pero vuelvo a ti. Vengo a ti para pedirte socorro, para pedirte misericordia. ¿Y qué fue lo que encontró? Él esperaba reproche, regaño, maltrato, discriminación, o quizás ser
rechazado totalmente, pero no encontró eso. Encontró la gracia. Cuando su padre lo vio de lejos y el hijo ya estaba arrepentido, dijo: voy a retroceder, voy a correr, no voy a llegar a mi casa de esta forma, no voy a soportar esto. Cuando su padre lo vio de lejos, corrió hacia él, lo abrazó, lo besó, cambió su vestidura, le puso un anillo en el dedo. La historia fue totalmente diferente. ¿Cómo es que Dios hace las cosas, no? De una forma impresionante, de una forma gloriosa. Solo Él puede hacer algo así. Solo Él puede hacerlo de esta forma. Nosotros en la vida lo hemos hecho todo mal. Hemos cometido terribles errores en la vida. Nos hemos metido de contramano a su voluntad. Pero Él tuvo misericordia de nosotros, tuvo compasión de nosotros. Él supo socorrernos, ayudarnos, auxiliarnos, extendernos la mano. Por eso estamos contando la historia hasta aquí. Y el que es humilde, el que se reconoce delante de Dios, el que es capaz de entender su condición delante de Dios, siempre llegará muy lejos en esta vida. Siempre verá la mano de Dios manifestarse a favor de su vida. Así que, mi querido amigo, mi querida amiga, depende de cada uno de nosotros. Acerquémonos a Dios confiadamente. Arreglemos cuentas. En Isaías 1:18 dice: vengan y estemos a cuenta. Venid luego, dice. Aunque tu pecado sea rojo como el carmesí, como la blanca lana lo voy a dejar. Aunque sea tan sucio, lo blanquearé como la nieve. Así hace el Señor. Es la gracia de Dios a favor de cada uno de nosotros. Es la gracia de Dios que se manifiesta a favor de nuestras vidas. Y en esta mañana está esa gracia a nuestra disposición, esa gracia a favor nuestro. Esa gracia está para alcanzarnos, para socorrernos, para cambiar nuestra historia totalmente, sin importar cuánto hayamos embarrado, cuánto hemos metido la pata. Ahí está la misericordia de Dios. Buen día, pastor. La paz del Señor Jesús esté en tu corazón. Ahí está la hermana Sonia. Bendecido día para la familia también. Saludos a la hermana Esmeralda Costa, que está en Salto del Guaira. Así que un saludo especial para Esmeralda Costa, que está por Salto del Guaira. La gente linda que están por ahí es la hermana de la hermana Sonia, entonces, desde Santa María City, desde el sur del Paraguay, a la gente de Salto del Guaira. Un saludo súper especial, en especial para Esmeralda Costa. Que Dios bendiga su vida. Y a todos los que nos sintonizan, todos los que están compartiendo, reaccionando, todos los que posteriormente estarán viendo nuestra transmisión, este mensaje, esta reflexión, que Dios bendiga a cada uno en el nombre precioso de Jesucristo. Nosotros seguimos acompañándote por la 100.9. Buena música, el mejor contenido en radio hasta el mediodía. Enseguida se viene el micro programa de Un Mensaje a la Conciencia. Y podés seguir escuchándonos a través de la aplicación, a través de la página web, a través de la señal en el aire y a través de Canal 10 también. Vamos a la pausita musical. Ya enseguida se viene el micro programa de Un Mensaje a la Conciencia.